vamos a iniciar o a retomar nuestro estudio de la obra básica, en este caso del libro de los espíritus. Voy a compartir. He de deciros que estaba bastante nerviosa por esta clase y volviendo a hablar un poco, ¿no?, de lo que es lo que debe ser la confianza en Dios, ¿no? De que al final, pues todo lo que hemos venido hablando esta tarde, bueno, es alimento para esta clase también, ¿no? Vamos a tocar cosas que hemos tocado a lo largo del estudio del libro del Evangelio, perdón, y del porqué de la vida con León Denis. Pues como digo, retomamos aquí este estudio del libro de los espíritus. Estamos, como ya sabéis, en el libro primero de las causas primeras, en el capítulo 3 que habla sobre la creación, y vamos a empezar por esta formación de los mundos. En este capítulo vamos a tener la oportunidad de desarrollar esta cuestión de la formación de los mundos. Vamos a ver también la formación de los seres vivos, la población de la Tierra, y concretamente vamos a hablar de Adán. Vamos a hablar de la diversidad de las razas humanas, de la pluralidad de mundos y las consideraciones y concordancias bíblicas respecto a la creación. Es un capítulo interesantísimo, pero también muy intenso, ¿no?, en conocimientos y en reflexiones, ¿no?, que tendremos que ir haciendo en el desarrollo del mismo. Vamos entonces a esta formación de los mundos y quiero empezar con esta reflexión que hace Camille Flammarion en su obra Dios en la naturaleza. Dice: nosotros hemos considerado en la naturaleza las relaciones armónicas que constituyen la belleza real del mundo, y en la estética de las cosas hemos encontrado la manifestación gloriosa del pensamiento supremo. Ninguna poesía humana nos ha parecido componible a la verdad natural, y el Verbo Eterno nos ha hablado con más elocuencia en las obras más modestas de la naturaleza que el hombre en sus cantos más pomposos. Estamos delante de una cuestión o una serie de cuestiones, ¿no?, que han acompañado a la humanidad a lo largo del tiempo. Todas las cuestiones que nos plantea el libro de los espíritus son cuestiones que ya vienen considerándose, vienen reflexionándose. Por eso Kardec las plantea, obviamente, a lo largo del tiempo, ¿no? Cuestiones que han inquietado de alguna manera a la humanidad en esta contemplación, ¿no?, que hacían del universo, en esta relación que intentaban establecer con esos mundos, ¿no?, siderales, con esos mundos que observaban en aquellas noches estrelladas, aquellos fenómenos, ¿no?, que no podían de ninguna manera muchas veces comprender, ¿no? Y que ellos, pues para poder darles una explicación, pues hablaban de los dioses que habitaban estos mundos, estas esferas, hablaban, como vimos el otro día en el estudio de la revista Espírita, ¿no? Hablaban también de cómo las revoluciones de estos mundos, pues, incidían, ¿no?, en los devenires de los hombres, de las tribus, del propio, planeta, ¿no? Cómo se asimilaban los cometas, por ejemplo, a desgracias, los eclipses, cómo, digo, esas evoluciones, ¿no?, de los mundos en el firmamento, pues les hicieron llegar, ¿no?, a crear esta ciencia que era, bueno, la ciencia de observación de los astros, sus implicaciones en la vida diaria, ¿no?, en la astrología, si podemos llamarla ciencia, pero para ellos era una ciencia, ¿no? Estudiaban estas evoluciones de estas estrellas, de estos mundos, e intentaban buscarle a todo ello una explicación sobre los devenires de la vida humana, de la vida de la tribu, de la vida del individuo. Consultaban a los dioses, ¿no?, en los oráculos sobre las batallas, consultaban a los dioses sobre por los eclipses, sobre los cometas, sobre todo aquello que venía del cielo, ¿no? Y ha sido siempre
una preocupación del hombre, desde Platón, pasando por Demócrito. Todos los filósofos a lo largo de la humanidad se han preguntado qué era eso, qué era el universo, qué significaba el universo, quién, si había un creador detrás de todo ello. León Denis, en El Gran Enigma, en la primera parte, Dios y el universo, pues atiende también a estas preguntas, ¿no? Observando esa creación. ¿Existe un objetivo? ¿Existe una ley que rige el universo? Dice León Denis. ¿O bien este universo es solo un abismo en el cual el pensamiento se pierde, falto de un punto de apoyo y en el que se revuelve como la hoja muerta bajo el soplo del viento? ¿Existe una fuerza, una esperanza, una certidumbre que pueda elevarnos por encima de nosotros mismos, hacia un fin superior, hacia un principio, un ser en el cual se identifican el bien, la verdad y la sabiduría? ¿O bien no hay en nosotros y a nuestro alrededor más que dudas, incertidumbres y tinieblas? León Denis eh, entra un poco, ¿no?, a debatir esta cuestión de los escépticos, ¿no?, de los materialistas, que no ven en el universo más allá de esas formaciones materiales, sin penetrar, ¿no?, en esa verdad última, esa verdad legítima, que es que, como vamos a ver, como vamos a poder ver, estas leyes que rigen el universo tienen un origen, ¿no? Tienen, que es el propio Dios como motor, ¿no? Como fuerza motriz. Es lo que se desprende al fin y al cabo de la pregunta primera del libro de los espíritus, ¿no? Todo obedece a una causalidad mayor, en este caso, que es Dios, esa inteligencia suprema que lo supervisa todo. Vamos a ver algunas cosas que yo en el estudio he considerado interesantes. Porque ¿qué es el universo para los materialistas? ¿Qué es el universo tal y como la ciencia lo aborda? Pues todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos sentir, que podemos percibir, que podemos medir, que podemos detectar con nuestros aparatos rudimentarios de observación, ¿no? Y el universo abarca todo lo que vemos, las cosas vivas, los planetas, las estrellas, esas galaxias maravillosas, esas nubes de polvo, abarca la luz, abarca el tiempo. Antes de que naciera en el universo, se considera que no existían el tiempo, el espacio ni la materia. Y así es como lo afronta la ciencia materialista. El universo se reduce a todo lo que podemos ver. Sin embargo, este capítulo del libro de los espíritus comienza con esta frase: el universo comprende la infinidad de mundos que vemos y que no vemos, todos los seres animados e inanimados y todos los astros que se mueven en el espacio, como también los fluidos que lo llenan. Nos hablan de este otro universo en el que por nuestro estado evolutivo no tenemos acceso, que es todo aquello que no podemos ver. Es ese universo espiritual también que se esconde detrás de esta materia. Y vamos a volver a la pregunta 27 del libro de los espíritus, porque allí los espíritus nos dicen que el universo está constituido de estos dos principios, dos elementos generales, la materia y el espíritu. Pero ellos además nos informan que por encima de todo está Dios, que está el Creador, el Padre de todas las cosas. Estos tres elementos, Dios, espíritu y materia, son el principio de todo lo que existe. Son esa Trinidad universal. Y a partir de ahí, vamos a volver a León Denis, porque León Denis, bueno, él nos habla, ¿no? Nos habla y sigue preguntándose. Los mundos están formados de materia y esta materia inerte en sí se mueve. ¿Quién pues la hace moverse? ¿Qué fuerza es esta que le anima? Y nos dice que hay un primer problema, pero que el hombre aparta su mirada del infinito y fija en sí mismo su atención. Es decir, no somos capaces, aún todavía, como venimos repitiendo toda la tarde, de ver más allá de lo que tenemos delante. No somos capaces más que de mirarnos muchas veces a nosotros mismos, pero que esta materia y esta fuerza universales están también en nosotros, ¿no? Y con ellas un tercer elemento, con cuya ayuda ha conocido, visto y medido las otras, que es nuestra inteligencia.
el conocimiento del universo ha sufrido también un proceso de desarrollo que ha acompañado al ser humano a lo largo de toda su historia. En la medida que hemos evolucionado en inteligencia, hemos sido más capaces de penetrar eh, en ese universo que al principio, como ya hemos comentado otras veces, era muy limitado, ¿no? En la medida que hemos ido creciendo en inteligencia y también, por supuesto, en aparatos de observación, nos hemos dado cuenta de que el universo, esa ínfima parte del universo que nosotros podemos comprender y que podemos observar, eh, bueno, tiene unas dimensiones absolutamente impresionantes, espectaculares y que ese universo, eh, en la medida en que nosotros vayamos y sigamos creciendo y sigamos evolucionando, se irá ensanchando. Sin embargo, dice, la inteligencia humana no tiene en sí misma su propia causa, ni siquiera eh, es algo que pertenezca, ¿no? Como tantas veces hemos dicho, a nuestra materia. Si el hombre fuese su propia causa, podría mantener y conservar el poder de vida que tiene en sí, mientras que este poder, sujeto a variaciones, a desfallecimientos, escapa a su voluntad. Vuelve a poner sobre la mesa que todo en el universo es creación y que todo depende de esa voluntad de Dios, ¿no? El espiritismo, por lo tanto, fija sus bases, pone como columna fundamental la creencia en la existencia de Dios, este motor, esta dirección, este creador, como queramos llamarlo, ¿no? Eh, Generador de vida. Y nos dice que el materialismo solo ve en el universo la sustancia y la fuerza. No lo hemos visto en esa definición que nos ofrece o en esa explicación que nos ofrece la ciencia. Parece ignorar los estados quintaesenciados, las transformaciones infinitas de la materia. Hoy en día ya no es así. Vamos a contextualizar. León Denis está hablándonos desde, bueno, pues ese siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, en la que bueno, ya se empezaba a intuir, ¿no? Estas quintas esencias, ¿no? Esas transformaciones infinitas que puede sufrir la materia, pero todavía había muchas cosas que no se consideraban. Es cierto que a partir de las observaciones de William Cruz con los rayos X, con los rayos catódicos, todo esto va a modificar, ¿no? También y nos va a hacer ver que la materia existe de formas muy diferente. El espiritualismo solo ve el principio espiritual, considera como inmaterial todo lo que no cae bajo nuestros sentidos. Y dice León Denis una cosa muy interesante, ¿no? En esta cuestión, ¿no? Porque es cierto que el materialismo nos presenta una visión, pero el espiritualismo, las diferentes religiones nos ofrecen una visión, por supuesto, absolutamente distinta, pero tampoco real, ¿no? También equivocada. Dice él que los dos se equivocan. El malentendido, cree el que dice León Denis, que lo separa, solo cesará cuando los materialistas vean en sus principios y los espiritualistas en su Dios la fuente de los tres elementos, sustancia, fuerza e inteligencia, cuya unión constituye la vida universal. Y estamos en camino de ello. Es decir, aquí León Denis lanza una sentencia que nos va acercando un poquito a, como vamos a ver después, en que la ciencia y la religión empiezan a confluir en este sentido, empiezan a tener una visión del universo mucho más parecida de lo que posiblemente muchos quisieran, ¿no? Eh, por supuesto que nosotros no tenemos, como ya he dicho, todo el conocimiento del universo. Es un conocimiento que se nos va ofreciendo en la medida que vamos evolucionando y que nuestra mente o nuestra inteligencia, mejor dicho, se va desarrollando. En la medida que estos conocimientos, esta inteligencia se va desarrollando, somos más capaces de penetrar, ¿no? En esa esencia del universo. Eh, Nuestra vista, dice León, solo percibe una reducida extensión de las cosas, solo la afectan los cuerpos materiales similares a los nuestros. La materia sutil y difusa escapa a nuestros sentidos. Repito,
Hoy en día ya no es así, ¿no? Entra la mecánica cuántica, entra la física teórica, entran otras disciplinas que empiezan a, a penetrar en esa materia sutil, en esa materia que escapa absolutamente a nuestros sentidos, ¿no? Hemos visto cómo nos hablan, ¿no? De corpúsculos subatómicos, de los cuales, sobre todo en los últimos años, de los cuales hasta ahora no se tenía conocimiento, estas formas de materia, ¿no? Estas formas de materia que ya no se quedan en los protones, en los neutrones, en los electrones, sino que van mucho más allá, con el bosón de Higgs, en fin, todas estas partículas subatómicas que nos estarían hablando además, de que se rigen por leyes que ya la propia física, ¿no? Tiene que revisar, la física tradicional, ¿no? Dice Leondenis, solo conocemos lo más grosero de lo que existe a nuestro alrededor, todos los mundos fluídicos, todos los círculos en los que se agita la vida superior, la vida radiante, escapan a la mirada humana. Por supuesto que todavía no estamos en el punto, ¿no? de poder alcanzar a penetrar, ¿no? estos mundos de los que nos habla, estos mundos fluídicos, estas formas de vida que escapan a nuestros sentidos. Todavía sigue siendo así, pero poquito a poco, como digo, eh, se irán dando pasos en este sentido, ¿no? En la medida en que nosotros también empecemos a aceptarlo, ¿no? Tomemos conciencia, como gran parte de la ciencia ya está haciendo, ¿no? De que hay estas otras formas posibles de explicar nuestro universo. Em, Dice, todos los círculos en los que se agita la vida superior, la vida radiante, escapan a nuestra mirada humana. Solo distinguimos los mundos opacos y pesados que se mueven en el cielo. El espacio que nos separa nos parece vacío. En todas partes parecen abrirse hondos abismos. Error. Dice León Denis, como ya vimos en el capítulo anterior, ¿no? de este libro de los espíritus, el universo está lleno, el vacío no existe, no hay vacío. Entre estas moradas materiales, en el intervalo de estos mundos planetarios, cárceles o destierros que flotan en el espacio, se extienden otros dominios de la vida espiritual, vida gloriosa, que nuestros sentidos no pueden percibir, pues bajo sus radiaciones se quebrarían como al cristal al choque de una piedra. Ya nos adelanta León Denis, como vimos en el capítulo anterior, ¿no? Que en el universo todo es vida, todo es creación, no hay espacios vacíos, hay espacios infinitos ocupados, ¿no? Por seres materiales o por seres espirituales. La vida se desarrolla en todas partes del universo es vida. Y el capítulo de hoy nos lleva a preguntarnos cuestiones, o llevan a Kardec a preguntarse cuestiones como esta: ¿ha sido creado el universo o bien es eterno como Dios? Y los espíritus lo dejan claro en ese sentido. No cabe duda de que no ha podido hacerse por sí solo. Y si fuese eterno como Dios, no sería obra de Dios. La razón nos dice que el universo no ha podido hacerse a sí mismo y que no pudiendo ser obra del azar, debe ser lo de Dios, ¿no? Volvemos otra vez a hablar, ¿no? de esta imposibilidad de que de la nada pueda crearse algo. Por lo tanto, cuando observamos este universo tan perfecto en sus leyes, tan perfecto, tan armónico, ¿no? Como veníamos hablando a lo largo de toda la tarde de hoy, tan armónico en su funcionamiento, tan, un universo que es previsor, en un universo que claramente obedece a una serie de leyes, pues no podemos pensar que se ha creado por sí mismo, sino que hay un motor, una energía motriz detrás. Y volvemos otra vez a León Denis para comprender algo que también hemos hablado ya en el libro de los espíritus. No podemos pensar en este sentido en un Dios que panteísta, ¿no? Como se presenta en el panteísmo oriental, como dice León Denis, tampoco en un Dios antropomórfico, ¿no? Ese monarca del cielo, exterior al mundo,
del cual pues nos hablan las religiones occidentales, sino que Dios se revela en su creación y en este caso se revela en el universo, que es su representación, pero no se confunde con él. Y en este sentido, sin adelantarme, también la ciencia está postulando estas cuestiones. De la misma manera que nosotros la unidad consciente, el alma, el yo, persiste en medio de las modificaciones incesantes de la materia orgánica, así es como en medio de las transformaciones del universo y de la incesante renovación de sus partes, subsiste ese ser inmutable que es el alma, la conciencia, el yo que la anima y la comunica el movimiento y la vida. Esto está directamente relacionado, ¿no?, con esta idea de Dios. Dios no es el universo, Dios no es su creación, ¿eh? Y Dios no puede confundirse con su creación. Dios es la causa primera, la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, pero no es su creación, no es el universo. Estas concepciones eh, que nos presentan bueno, este panteísmo oriental o nuestras propias religiones, ¿no?, que lo presentan como un señor construyendo un universo, pues no se ajustan, ¿no? No se ajustaban ya a esta realidad del siglo XIX, cuanto mucho menos se ajustan ahora, ¿no? Hay que reflexionar e ir abandonando poco a poco este tipo de concepción. Y vamos a ir ahora a la Génesis, al capítulo sexto, la oranografía general, ¿no? Em, Porque hay cuestiones que nos presenta el libro de los Espíritus y que ya vimos en el capítulo anterior, como son esta cuestión de la eternidad y de la cuestión del tiempo. Porque tenemos que hablar de ello cuando hablamos del universo, ¿no? Estamos hablando del espacio, estamos hablando del infinito, estamos hablando de Dios como un ente que es eterno, que es antes de su creación, porque si no, eh, la creación hubiera sido posible y además no sería Dios. En fin, estamos hablando de conceptos que tenemos que analizar y reflexionar. Si comprendemos la relación, o mejor dicho, la oposición entre la eternidad y el tiempo, si nos familiarizamos con la idea de que el tiempo no es más que una medida relativa en la sucesión de las cosas transitorias, mientras que la eternidad es esencialmente una inmóvil y permanente, y no es susceptible de ninguna medida desde el punto de vista de duración, comprendemos que para ella no hay comienzo ni fin. Por otro lado, si nos hacemos una idea apropiada, aunque necesariamente muy deficiente, de la infinitud del poder divino, comprenderemos cómo es posible que el universo haya existido siempre y que exista para siempre. Fijaros qué interesante. Desde el momento en que Dios existió, sus perfecciones eternas hablaron. Antes de que los tiempos hubiesen nacido, la eternidad inconmensurable recibió la palabra divina y fecundó el espacio igualmente eterno. Dios existe antes que su creación y, desde luego, es a través de esa palabra divina, ¿no?, que es un símil que hace aquí la Génesis, que hace aquí este espíritu, comprendemos, tenemos que comprender que el universo ha existido siempre y siempre exista, ¿no? Cuando lo miramos desde el punto de vista de esta infinitud del poder divino. Dado que por su naturaleza Dios existe desde toda la eternidad, también ha creado desde toda la eternidad. Esa es otra de las cuestiones, ¿no?, que tenemos que reflexionar. Dios ha creado siempre. La creación es constante, es continua. Este universo está constantemente operando, en este universo se están operando constantemente transformaciones y hay una creación incesante de materia, una creación incesante de mundos. Vemos las transformaciones, cómo nacen nuevos mundos, cómo nacen nuevas estrellas. Hoy con los telescopios ya podemos observar el nacimiento de estrellas. Sabemos que hay lugares en las galaxias que vendrían a ser como esas guarderías de estrellas, ¿no?, de estrellas que están en formación, que acaban de nacer, ¿no?, que vendrían a ser como una unidad de neonatología, pero para las estrellas. Podemos observar esa creación y ese movimiento
incesante. Y eso si tenemos en cuenta únicamente este universo, porque la ciencia nos dice que hay la posibilidad de que existan otros. Entonces Dios está creando constantemente, crea desde toda la eternidad. Y nos dice la Génesis, no puede ser de otro modo, pues por más lejana que sea la época en que retrocedamos con la imaginación, llegando hasta los supuestos límites de la creación, siempre habrá más allá de ese límite una eternidad. Evalúa debidamente esta idea, una eternidad durante la cual las divinas hipóstasis, las voliciones infinitas, habrían permanecido sepultadas en una muda letargia inactiva y estéril, una eternidad de muerte aparente para el Padre Eterno que da vida a los seres, de mutismo indiferente para el Verbo que los gobierna, de esterilidad fría y egoísta para el Espíritu de amor y vivificación. Comprendemos mejor la grandeza de la acción divina y su perpetuidad bajo la mano de este ser absoluto. Dios es el sol de los seres, es la luz del mundo. Ahora bien, la aparición del sol da nacimiento instantáneo a ondas de luz que se van esparciendo por todos los lados en la extensión. Del mismo modo, el universo, nacido del eterno, se remonta a los periodos inimaginables de lo infinito de duración. El fiat luz del principio, el hágase la luz del principio. De ese momento, de ese hágase la luz, parte todo. Y fijaros qué lectura tan bonita, porque esta lectura va a entroncar con esa teoría del Big Bang, de ese momento en que se hace la luz, de ese momento de la gran explosión que da lugar a esta creación sin límites que es el universo. Vamos un poquito más allá, porque ¿qué sabemos del origen del universo? Bueno, pues existen 5 teorías fundamentales que yo voy a leer muy brevemente para explicar el origen del universo. Estaría esta teoría del Big Bang, de esta gran explosión, que es la más popular y la más acertada hasta el día de hoy. Y supone que hace entre 15 y 20 mil millones de años, toda la materia, toda esa materia que ahora conocemos, que hace parte de nosotros, de nuestra vida, toda esa materia estaba concentrada en una zona extraordinariamente pequeña y densa, en algún punto de ese espacio, hasta que explota, ¿no? En esa explosión violenta, y ese evento produce o hace o tiene como consecuencia que la materia se esparza, ¿no? Y esa expansión se va a ir, en esa expansión los elementos se van a ir conjugando y agrupando hasta dar lugar a esas estrellas, a esas galaxias, a esa materia que ahora podemos observar. Otra teoría es la inflacionaria, y es una también de las más aceptadas y fundamentadas. Y habla de una fuerza única que daría origen a las 4 fuerzas que nosotros conocemos actualmente: la fuerza gravitatoria, la electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Esas serían las 4 fuerzas que darían origen al universo, pero que partirían de esa fuerza primaria, de esa fuerza única. Se cree que ese impulso, digamos, ese impulso inicial, se produjo en un soplo de tiempo, en un tiempo relativamente corto, ¿no? Pero que fue tan violenta que incluso a pesar de que hoy en día las galaxias tienen una atracción por la gravedad, el universo sigue en constante movimiento y sigue expandiéndose, ¿no? Sabemos que el universo se está expandiendo y que las galaxias progresivamente se van alejando una de las otras. Luego estaría la teoría del estado estacionario, ¿no? Esta teoría se basa en lo que se conoce como el principio cosmológico perfecto, que afirma, eh, tiene su base fundamental en la existencia de un universo homogéneo, es decir, que tiene el mismo aspecto independientemente de la región en la que nos encontremos, ¿no? Y desde el cual podamos observarlo y el tiempo en el que permanezcamos observando. Supone, esta teoría lo que propulga generalmente es que el universo no tiene principio ni tiene fin, no tiene un génesis, es decir, no tiene un origen y no tiene un final, porque según esta teoría la materia interestelar siempre ha existido, ha estado ahí desde siempre. Em, entonces el universo siempre ha sido idéntico en el espacio y en el tiempo.
Esta hipótesis eh, postula que la materia se crea de la nada. En fin, tenemos que respetar cualquier hipótesis, ¿no? Pero la densidad del universo se mantiene. Esto haría que la densidad del universo fuera siempre la misma porque esa materia se estaría generando constantemente y de una manera uniforme. Bueno, tenemos también esta teoría del universo oscilante, que sería una que también habéis escuchado, seguro, ¿no? Em, este universo que conocemos sería el último de muchos surgidos en el pasado después de muchas explosiones o expansiones y contracciones, ¿no? Habéis oído seguramente a algunos científicos afirmar que el universo se está expandiendo, que después sufrirá una gran contracción y desaparecerá para dar lugar a otro, ¿no? Cuando una vez vuelva a expandirse de nuevo. Entonces, la teoría supone que en ese momento en el que el universo se desploma sobre sí mismo y que atraído por su propia gravedad, ese momento se llama Big Crunch, ¿no? El cual marcaría el fin de este universo en el que habitamos nosotros y daría lugar al nacimiento de otro nuevo. Y bueno, es una teoría que fue aceptada bastantes años. Y luego estaría la teoría según la Biblia, ¿no? Eh, y por supuesto, esta teoría, como ya podemos sospechar, no está sustentada por ninguna teoría física o ningún hecho observado. Eh, es una teoría que está basada en el creacionismo, que explica la formación del cosmos pues, a través de las informaciones que nos ofrece el Génesis mosaico, ¿no? Y este testimonio, bueno, pues según la religión judía y la religión cristiana, pues estaría sustentado por Dios, es decir, ni más ni menos. En este texto bíblico que todos conocemos se afirma cómo Dios crea el mundo, cómo crea a los hombres, cómo crea a los animales, cómo crea las plantas, cómo lo crea todo, ¿no? Y esto puede entenderse de dos formas. Que el creador va a formar todo lo que existe tal y como lo expresa el Génesis, y el otro enfoque, que estas afirmaciones tienen un carácter simbólico y que no deben interpretarse literalmente, ¿no? Nosotros, por supuesto, entendemos el carácter simbólico de esto y, y que no pueden tomarse como algo literal. Sin embargo, esta teoría creacionista va a entrar en conflicto con otra totalmente contraria, que es la del evolucionismo. ¿eh? Eh, las dos posturas representan la visión de la fe frente a la visión de la ciencia. ¿Vale? Eh, el creacionismo, tengo que aclarar esto, postula que todo lo que vemos y todo lo que es nuestro universo, los animales, las plantas, nosotros mismos hemos sido creados así desde el principio y así seguimos, ¿de acuerdo? No hay nada que haya sufrido un proceso de evolución como la ciencia si postula y el espiritismo, por supuesto, que también. Lo que sí que tenemos que tener es que el poder entender esto que dice la Génesis, ¿no? Que el poder creador nunca se contradice y que como todas las cosas, el universo nació niño. Y esto es muy importante porque sabemos que el universo efectivamente eh, ha pasado, ¿no? Por estos diferentes momentos en su evolución, porque como todo evoluciona. Revestido de las leyes mencionadas antes y con el impulso inicial inherente a su propia formación, la materia cósmica primitiva hizo que sucesivamente nacieran torbellinos, aglomeraciones de este fluido difuso, cúmulos de materia nebulosa que se separaron por sí mismos y se modificaran hasta lo infinito para generar en las regiones inconmensurables de la extensión diversos centros de creaciones simultáneas sucesivas. En virtud de las fuerzas que predominaron sobre uno u otro de ellos y de circunstancias ulteriores que presidieron su desarrollo, esos centros primitivos se convirtieron en foco de una vida especial, unos
menos diseminados en el espacio y más ricos en principios y en fuerzas actuantes, comenzaron de inmediato su particular vida astral. Los otros, ocupando una extensión ilimitada, crecieron con extrema lentitud o se dividieron de nuevo en otros centros secundarios. Vemos aquí cómo la Génesis nos relata estas cuestiones que la ciencia después ha venido verificando, ¿no? El universo nace como un niño y es a partir de las transformaciones de esa materia primigenia, con ese impulso, con esas leyes que lo presiden, que va dando lugar al universo a lo largo de eones, eones de años, va dando lugar al universo que ahora conocemos. Entonces nos dice Flammarion, todo el universo marcha por medio de una organización admirable por su sencillez. Bueno, esto lo dice Flammarion, que era astrónomo y seguramente entendía muchas cuestiones que a nosotros hoy pues nos cuesta mucho comprender y asimilar, ¿no? Porque no tenemos los conocimientos, puesto que los movimientos más complicados en apariencia resultan de la combinación de impulsos primitivos con una fuerza única obrando sobre cada una de las moléculas de la materia, única fuerza, por consiguiente, de que el creador debe, por decirlo así, ocuparse constantemente, pero también que desarrollo de poderes y esta reproducción incesante de fuerzas cuya existencia no es esencialmente inherente a la materia. Es decir, estas fuerzas están fuera de esa materia, son las fuerzas propulsoras. O cuán vigilante debe ser la mano eterna que sabe a cada instante renovar semejantes fuerzas hasta en los átomos más impalpables de los astros, sin números sujetos a poblar las regiones infinitas de la humanidad. León Denis, en este sentido, nos dice que no busquemos a Dios en los templos, que no busquemos a Dios en estos templos de piedra o de mármol, ¿no? Que lo busquemos en el templo eterno de la naturaleza, en ese espectáculo de los mundos, ¿no? Cuando observamos el universo, cuando observamos sus evoluciones, cuando observamos con los ojos del espíritu, pero también con los ojos de la materia, ¿por qué no? Esas regiones estelares que ahora magníficamente los telescopios nos presentan, ¿no? Con toda esa belleza, no podemos pensar, ¿no? Que, que no haya detrás de todo eso una fuerza motriz, una fuerza eh, que, que, que hay esa fuerza, ¿no? que emana de Dios y que haya desplegado todas esas leyes para que toda esa armonía, como hemos dicho durante toda la tarde, toda esa armonía que a veces se reviste de fuerzas destructoras, pero que al final no hacen sino que parte de esos movimientos armónicos, es decir, no podemos pensar que detrás de todo eso no esté Dios, ¿no? Él dice, en el espectáculo de los mundos, recorriendo el infinito, en los esplendores de la vida que estalla en su superficie, en la contemplación de los horizontes variados, llanos, valles, montes y mares, que te ofrece tu morada terrestre, ¿no? Incluso porque ese universo lo vamos a ver reflejado también en nuestra morada más cercana, más próxima, en nosotros mismos, en nuestro propio cuerpo, ¿no? En todas partes, bajo el esplendor del día o bajo el constelado manto de la noche, al borde de los océanos tumultuosos o en la soledad de los bosques, si sabes recogerte, oirás las voces de la naturaleza y las sutiles enseñanzas que éstas murmuran al oído de quienes frecuentan sus retiros y estudian sus misterios. Esto es lo que han hecho los filósofos, los científicos incluso a día de hoy, ¿no? Observar esa naturaleza para intentar penetrar en esos misterios que nos hablan de este creador y cómo crea Dios el universo. Y dicen los espíritus para servirme de una expresión con su voluntad. Nada pinta mejor esa voluntad omnipotente que estas bellas palabras del Génesis. Dijo Dios, hágase la luz y la luz fue hecha. Y fijaros la ciencia, ¿no? Lo que nos dice la ciencia, porque no solamente Sir James Jeans, este astrónomo, matemático, este hombre de ciencia, ¿no? tan reputado, que hizo unas contribuciones importantísimas en el área de la física, incluyendo la teoría cuántica, la teoría de la radiación y la evolución estelar. ¿eh?
Él hizo un análisis de los cuerpos en rotación que le llevaron a concluir, a tener diversas conclusiones, ¿no? Y a darse cuenta de que el sistema solar se formó a partir de un gas y que esa teoría era errónea, por ejemplo, ¿no? En fin, tiene muchos trabajos muy interesantes. Y Sir James Deans, entre otros científicos, habla en sus meditaciones eh, de estas cosas. Dice, el universo es esencialmente pensamiento. También su creación debe ser entonces un acto de pensamiento. Fijaros las conclusiones que él llega, ¿no? Habla el libro de los espíritus de esa voluntad omnipotente, de esa voluntad, de ese pensamiento, ¿eh? Acompañado de esa voluntad que da lugar al universo. Y aquí este científico, este hombre, pues nos confirma, ¿no? Lo que la ciencia ya viene avanzando. Las cosmologías antiguas, dice él, imaginaban al creador trabajando en el espacio y en el tiempo, mientras formaba el sol, la luna, las estrellas y todo lo demás como de una materia prima ya existente. Y esto lo enlazo con el comentario anterior, ¿no? En el que hablábamos de que no podemos ver esta figura antropomórfica ya trabajando de esta manera, en que estos principios, estas creencias ya no tienen ninguna base, ningún sustento. Dice, la moderna teoría científica nos obliga a pensar en el creador trabajando fuera del tiempo y del espacio. El tiempo y el espacio son también una creación de Dios. Él es eterno, Él es absolutamente eterno, ¿no? Todo lo demás, todo lo que eh, no hace parte de esa eternidad, todo lo que vemos, todo lo que contemplamos es efímero, es transitorio, sufre transformaciones y cambios. Dios, no, Dios es inmutable. Bueno, eh, y dice que lo mismo que el artista, el pintor, está fuera del lienzo en que plasma su obra, ¿no? Recordamos esas afirmaciones que también hemos leído, ¿no? Una cosa es la creación, una cosa es ese universo, esa obra de creación de Dios y otra cosa es Dios, ¿no? Él es el artista, él es el pintor, ¿no? Como dice Sir James Jeans. Y, y fijaros, él concluye que el universo está empezando a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran maquinaria. Y es una realidad. Yo no lo he registrado aquí porque se hace muy larga la conferencia, ¿no? Eh, perdón, la clase. Pero hemos visto las similitudes, por ejemplo, entre el tejido cerebral, el tejido neuronal, las conexiones neuronales y las conexiones en las formaciones de las galaxias, en esos nichos de galaxias donde nacen esas galaxias, cómo se hacen esas conexiones, cómo se ha dado forma también a ese universo como si fuera un gran cerebro, como si fuera un gran pensamiento, ¿no? Estamos en ese punto desde el punto de vista de la ciencia. Dice Denis, la inteligencia está en el hombre, esta debe encontrarse también dentro de este universo del cual él forma parte integrante. Es decir, fijaros cómo estas palabras de Sir James Jeans las apoya León Denis, o al revés, estas palabras de León Denis son apoyadas, ¿no? Por estas otras de este gran científico. Si la inteligencia está en el hombre, esta debe encontrarse también dentro de este universo del cual él forma parte integrante. Lo que existe en la parte se debe encontrar en el todo. La materia es solamente el vestido, la forma sensible y cambiante revestida para la vida. Un cadáver ni piensa ni se mueve. La fuerza es un simple agente destinado a conservar las funciones vitales. Así pues, es la inteligencia la que gobierna a los mundos y rige el universo. Esta inteligencia se manifiesta por medios de leyes, leyes sabias y profundas, ordenadoras y conservadoras del universo. Es muy interesante cómo se forman estos mundos, cómo Dios crea este universo. El universo es un pensamiento del Creador. Ahora bien, vamos a la Génesis. Así como solo existe una sustancia simple, primitiva, generadora de todos los cuerpos, pero diversificada en sus combinaciones, también todas estas fuerzas de las que estamos hablando dependen de una ley universal, diversificada en sus efectos, que se encuentra en su origen
y que por los designios eternos ha sido impuesta soberanamente a la creación para imprimirle armonía y estabilidad permanente. En el ítem 11 de este capítulo del Génesis, la naturaleza nunca se encuentra en oposición a sí misma. El blasón del universo tiene una sola divisa, la unidad y la variedad. Cuando remontamos la escala de mundos, se encuentra la unidad de armonía y de creación al mismo tiempo que una variedad infinita en el inmenso jardín estelar. Al recorrer los peldaños de la vida, desde el último de los seres hasta Dios, se hace evidente la gran ley de continuidad. Si se consideran las fuerzas en sí mismas, podemos formar con ellas una serie cuya resultante, confundiéndose con la generadora, es esa ley universal. Nos dice el Génesis que no podemos apreciar esta ley que rige la creación, que rige el universo en toda su amplitud, porque esas fuerzas que la representan son para nosotros todavía restringidas y limitadas. No obstante, fijaros, habla de esa fuerza como es la gravitación, la electricidad, pueden ser consideradas una amplia aplicación de la ley primordial que impera allí en los cielos. Todas estas fuerzas son eternas. Explicaremos este término y universales como la creación. Como son inherentes al fluido cósmico, actúan necesariamente en todo y por doquier, modificando su acción mediante la simultaneidad o la sucesión. Predominan aquí, se debilitan allá, pujantes y activas en ciertos puntos, latentes o ocultas en otros, pero en definitiva preparan, dirigen, conservan y destruyen los mundos en los diversos periodos de vida, gobernando los maravillosos trabajos de la naturaleza, donde quiera que estos se ejecuten, para garantizar por siempre el eterno esplendor de la creación. Dios, la fuerza impulsora, esa inteligencia que genera y que crea esta ley universal, estas fuerzas, ¿no?, que van a regir todo el funcionamiento del universo, del macrocosmos y también del microcosmos. Es muy importante también que entendamos esto, ¿no? Y de esta noción de que la materia cósmica primitiva se hallaba recubierta no solo de las leyes que garantizan esa estabilidad de estos mundos creados, sino también el principio vital universal que va a dar lugar a las generaciones de cada mundo, ¿no? Estos seres vivos de cada mundo que nos van a dar lugar a nosotros a medida que se presentan esas condiciones, ¿no?, necesarias para la existencia sucesiva de los seres. Y cuando suena la hora de la aparición de los hijos de la vida durante el periodo creador, esta es la creación universal. Es correcto, nos dice el Génesis, que ese día, que dada que las operaciones de la naturaleza son la expresión de la voluntad divina, Dios ha creado siempre, crea incesantemente y nunca dejará de crear. Y he traído estos textos para que hilemos, ¿no?, con estos postulados que hace la ciencia y sobre todo con la teoría inflacionaria, ¿no?, que nos habla de esas fuerzas que parten de una fuerza generadora, de una fuerza única y que además nos dicen también que eh, hay una creación constante, una creación incesante, ¿no? Toda la potente máquina del universo, volvemos a León Denis, se agita. Los millones de soles y de mundos que la componen, mundos en comparación de los cuales el nuestro no es más que un niño, se desplazan, entrecruzan y prosiguen sus revoluciones con velocidades espantosas, sin que ningún sonido o choque entorpezca la acción de ese gigantesco aparato. El universo sigue tranquilo, es el equilibrio absoluto, es la majestad de un poder misterioso, de una inteligencia que no se demuestra, que se esconde en el seno de las cosas, pero cuya presencia se revela al pensamiento y al corazón, atrayendo al investigador como el abismo. Todo está relacionado, todo está encadenado en el universo, todo está regido por esas leyes, nos dice León Denis. Las manifestaciones más elevadas de la energía confinan con las de la inteligencia. La fuerza vuelve a ser atracción, la atracción vuelve a ser amor. Todo se resume en un poder único y primordial, mortal, eterno y universal, al cual se han dado diversos nombres, pero que no es más que la voluntad y el pensamiento de Dios. Esas vibraciones animan el infinito y todos los seres, todos los mundos, bañados en el océano de las radiaciones que emanan del inagotable eh, foco. Todos estamos sumergidos, ¿no?, en esa vibración, en ese pensamiento de Dios como hemos visto. Podemos conocer
cómo fueron formados los mundos. Y los espíritus nos dicen que todo lo que puede decirse y que comprenderéis vosotros es que los mundos se forman por esa condensación de materia diseminada en el espacio, esa materia que nos dice la Génesis, que contiene los elementos materiales, los elementos fluídicos, los elementos vitales, fijaros, ¿no? De todos esos mundos que se despliegan ante la eternidad. Se trata de la madre fecunda de todas las cosas, es el primer antepasado y sobre todo la eterna generadora. Esa sustancia de donde provienen las esferas ideales no ha desaparecido. Ese poder no ha muerto, estamos diciendo que esa creación es incesante, esa fuerza generadora está ahí, está presente, todavía genera sin cesar nuevas creaciones y recibe a su vez reconstituidos los principios de los mundos que se borran del libro eterno. Vemos esa desaparición, lo vamos a ver después, ¿no? Y esa nueva regeneración. Fijaros, los cometas serían como se cree actualmente, como actualmente se crea un principio de condensación de la materia y mundos en vía de formación, y dicen, es cierto. Lo absurdo es creer en su influencia. Hablo de esa influencia que vulgarmente se les atribuye, porque todos los cuerpos celestes tienen una parte de influencia en ciertos fenómenos físicos. Y esta es una realidad. Todos los cuerpos celestes actúan, interactúan precisamente por esa comunión universal, ¿no? En la cual todo, absolutamente todo vibra en una armonía y cualquier perturbación, cualquier movimiento influye al resto, ¿no? Lo vemos en la respuesta ofrecida por el espíritu Arago en septiembre de 1868 a raíz de una comunicación, ¿no? que se recibe sobre la influencia de los planetas en las perturbaciones del globo terrestre, ¿no? Y dice que en un mismo sistema planetario todos los cuerpos que dependen de él reaccionan los unos sobre los otros, porque todas las influencias físicas son solidarias entre sí y no hay uno solo efecto de esos que denomináis grandes perturbaciones que no sea consecuencia del conjunto de las influencias de todo un sistema, es decir, en el universo todo vibra en una armonía, pero cualquier movimiento, oscilación, vemos perfectamente, y vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿no? En nuestro sistema solar, por ejemplo, en nuestro sistema solar, Júpiter, vimos el otro día en el estudio de la revista, que es uno de los mundos, es un mundo muy adelantado, el más adelantado de nuestro sistema, una morada de espíritus ya buenos, ¿no? De espíritus superiores. Pues este mundo, desde el punto de vista de la astrofísica, funciona como un escudo que no permite que todos los asteroides que parten de nuestro cinturón de asteroides que rodea también el sistema solar, que esos asteroides que se desprenden o que esos cuerpos que cruzan las inmensidades estelares choquen con la Tierra. Júpiter tiene tal gravedad, es tan grande y ejerce tal poder que está permitiendo y permite la vida en la Tierra, igual que la Luna. Si no fuera por la Luna, la vida en la Tierra sería imposible, ¿no? Vemos esa solidaridad entre mundos, esa solidaridad entre todos los que hacen parte, todo lo que hace parte de este universo. Entonces, ¿puede desaparecer un mundo completamente formado y la materia que lo forma ser de nuevo diseminada en el espacio? Sí. Dios renueva los mundos como renueva los seres vivos. Efectivamente, hay una ley de destrucción que hace parte de esa ley natural, ¿no? Lo vemos en la pregunta 728 del libro de los Espíritus, que nos dice que es preciso que todo sea destruido para que se renazca y sea regenerado, porque lo que vosotros llamáis destrucción no es más que una transformación cuyo objeto es la renovación y mejora de los seres vivos. Se dice a menudo que nosotros estamos hechos de polvos de estrellas que explotaron hace muchos millones de años y que forman parte ahora de nuestro propio cuerpo físico, ¿no? Estamos constituidos de materia estelar, de materia de las estrellas que desaparecieron. Esta materia no se pierde, da lugar a nuevos cuerpos, a nuevas formas de vida, a nuevos mundos. Podemos conocer la duración de la formación de los mundos de la Tierra, por ejemplo. Dicen los espíritus, no podemos decírtelo porque solo el Creador lo sabe y muy loco sería el que pretendiese saberlo o conocer el número de siglos de esta formación. A pesar de todo, la ciencia, por supuesto, otorga tanto al universo como no podía ser menos a la Tierra
un número de años determinado, ¿no? Y voy a terminar con Arago, porque Arago nos dice, no os asombréis de que no podáis captar la armonía de las leyes generales que rigen el universo. Hagáis lo que hagáis, no podréis ver más que un pequeño ángulo del cuadro, razón por la cual tantas cosas os parecen anomalías. A día de hoy seguimos en ese punto, después de esta comunicación de 1868. Seguimos en ese punto, apenas podemos ver una parte muy ínfima, muy pequeña de ese universo que tenemos aquí delante, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nos quedan por comprender y como hemos dicho antes, en nuestro estado evolutivo todavía nos falta ciencia, ¿no? Y nos falta moral para comprender muchas cosas. Estamos lejos, dice Arago, de comprometeros a renunciar a estudios que forman parte de vuestro futuro bagaje intelectual. Esto es muy importante porque mm, se dirige a esta persona que ha recibido la comunicación de su hermano hablándole de estas cuestiones, ¿no? Y aquí Arago deja un mensaje para nosotros que a mí me ha parecido interesante y oportuno traer, ¿no? Eh, Estamos lejos de comprometeros a renunciar a estudios que forman parte de vuestro futuro bagaje intelectual, pero comprenderéis sin duda que estos conocimientos, como todos los otros, deben ser fruto de vuestros trabajos y no de nuestras revelaciones. De ahí que muchas veces los espíritus, como hemos visto, no puedan respondernos, no puedan y no deban respondernos, ¿no? Podemos deciros que estáis equivocados, incluso indicaros el camino correcto, pero compete a vos la iniciativa de levantar los velos en que aún están envueltas las manifestaciones naturales que hasta aquí han acaparado a vuestras investigaciones, así como descubrir las leyes mediante la observación de los hechos. Observad, analizad, clasificad, comparad y deducir a partir de la correlación de los hechos, pero no os apresuréis a extraer conclusiones absolutas. Me parece muy oportuno, ¿no? Porque delante de estas cuestiones que nos presenta la astronomía, la astrobiología, todas estas cosas, ¿no? De estas ciencias, tenemos la tendencia a presentar conclusiones absolutas. Y sin embargo, repito, solamente podemos observar una parte muy pequeña, muy ínfima. Y seguramente el tiempo, los estudios, los progresos en estas áreas nos dirán cuán equivocados estábamos, ¿no? Al respecto de muchas de esas conclusiones. La espiritualidad no nos va a revelar aquello que nos está destinado a descubrir por nosotros mismos. Y esto también es importante. Todo se dará en su momento. Y termino con este texto de Flammarion en Dios en la naturaleza. Oh mundos espléndidos, estrellas, soles del espacio y vosotras, tierras habitadas, que gravitáis alrededor de sus centros brillantes. Se deshacen vuestros movimientos armoniosos, suspended vuestro curso. La vida irradia sobre vuestra frente. La inteligencia habita bajo vuestras tiendas y vuestras campiñas. Como las de la tierra, reciben de los soles variados que las iluminan el manantial fecundo de la existencia. Sois arrastrados en el infinito por la misma mano que sostiene nuestro globo, por esa ley suprema bajo la cual el genio prosternado adora la gran causa. Desde aquí seguimos vuestros movimientos a pesar de las distancias innumerables que os diseminan en la extensión y observamos que están dirigidos, como los nuestros, por aquellas tres reglas geométricas que el genio paciente de Kepler llegó a formular. Desde el fondo de los celestes abismos nos enseñáis que un orden soberano y universal rige el mundo. Vosotros cantáis la gloria de Dios en términos que dejan muy atrás los de los cantos del rey profeta. Escribís en el cielo el nombre misterioso de ese ser desconocido que ninguna criatura puede ni aún presentir. Astros de movimientos formidables, focos gigantescos de la vida universal, esplendores del cielo. Vosotros os inclináis como niños bajo la voluntad divina y vuestras cunas aéreas se mecen con confianza bajo la mirada del Altísimo. Y con estas palabras luminosas de Camille Flammarion, pues damos por terminada la clase de hoy. Muchas gracias.